El 23 de octubre del año 2018, Henry Kissinger es increpado en la Universidad de Nueva York, manifestante que da a conocer las acciones militares apoyadas por Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon y su secretario de Estado ya mencionado. Algo que llama mucho la atención es que Chile logra salir a la palestra. Para comprender aquello es necesario retroceder en el tiempo y llegar al periodo de la Guerra Fría. Hablamos de aquel conflicto que toma sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, consistente en un enfrentamiento no directo entre sus líderes, pero sí de sus aliados. Proceso que es iniciado con la división que experimenta la capital alemana Berlín a través de un gran muro, división que lentamente sería replicado en Europa y en todo el mundo en obediencia a dos grandes potencias, es decir, Estados Unidos o Unión Soviética. El destino chileno al parecer estaba sellado y Estados Unidos era su referente. Esto lo logramos observar con el último presidente radical, Gabriel González Videla, quien crea y aplica la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida también con el nombre de Ley Maldita. Ley que declaró ilegal al Partido Comunista, obligando a muchos a escapar de Chile, como fue el caso del poeta Pablo Neruda, imponiendo restricciones a la libertad de las personas, llegando incluso a crear campos de concentración para prisioneros políticos. Uno de estos fue Pisagua, ubicado en la región de Tarapacá, campo al que fue destinado el teniente Augusto Pinochet. También no nos podemos olvidar que durante este mismo gobierno, presionado por los movimientos feministas, entre los que sobresalen las figuras de la abogada Elena Cafarena y la profesora de Historia, Geografía e Instrucción Cívica Olga Poblete, lograrían obtener el derecho al voto femenino pleno. Pero, ¿qué sucede en América Latina durante la década de los 60? En la región del Caribe, durante los años de 1959, estalla la Revolución Cubana, que a son de las armas, comandada por Fidel Castro, Ernesto Guevara, alias El Che, entre otros, abrazarían prontamente los principios ideológicos de izquierda, recibiendo como respuesta de Estados Unidos un bloqueo que pretendería evitar la expansión del comunismo. Producto de esta acción, años después, su presidente John F. Kennedy impulsaría en 1961 la Alianza para el Progreso, que en resumidas palabras buscaba generar programas de ayuda económica y tecnológica sobre países latinoamericanos, evitando de esta manera la incorporación de ideologías políticas como es el caso del comunismo. Mientras tanto, en el Chile de aquellos años, la problemática orientada en la distribución de las tierras agrícolas era un verdadero problema. Ante esto, el presidente Jorge Alessandri, siguiendo los lineamientos de la Alianza para el Progreso, decide aprobar en 1962 la Ley Reforma Agraria, pretendiendo redistribuir las tierras para así modernizar la agricultura y beneficiar a los campesinos. Expropiación limitada, apodada con el nombre de Reforma del Macetero, pues solo significó redistribuir aquellas tierras en estado de abandono. El siguiente presidente, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva, seguiría con los cambios estructurales, implementando con mayor fuerza la reforma agraria, favoreciendo además la chilenización del cobre. Esto quiere decir que el 51% de dicha industria estaría en manos del Estado, y fomentar además la participación social a través de sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas, entre otros. Respecto a reforma agraria, ¿cómo era visto este proceso a manos de la sociedad? Para ello recurrimos al músico y a la vez cronista Víctor Jara, cuya pieza musical titulada A desalambrar lo expresa de la siguiente manera. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Finalmente, logramos llegar a la figura de Salvador Allende, que pese a haber ganado las elecciones presidenciales bajo un estrecho margen, es decir, de un 36,2%, evidenciaba el complejo escenario en el que se desarrollaría su gobierno. Las propuestas políticas de su sector, agrupados en la Unidad Popular, es decir, una fusión de partidos de izquierda, buscaba incorporar al pueblo al poder del Estado mediante la creación de una Cámara Única, Asamblea del Pueblo, y adoptar una vía para llegar a Chile al socialismo, algo que marcó discrepancias y alarma entre otros. En cuanto a su política económica, intensificó la reforma agraria, donde se multiplicaron las tomas de los campos y con esto aumentó muchísimo la violencia entre los chilenos. Se promulgó la ley de nacionalización del cobre. Gracias a esta ley, Chile pasó a ser el único dueño del cobre. La empresa que se encargaría de comercializar este mineral se llamó Codelco, fundada en los años de 1976, que significa Corporación del Cobre. Con Salvador Allende no solo el cobre pasó a manos del Estado, también se estatizaron muchas industrias y bancos. Esto significa que el Estado tomó la rienda de muchas empresas que antes eran manejadas por los particulares. El objetivo era repartir la riqueza del país de una manera más equitativa, para mejorar la situación de los más pobres. Pero no es tan simple aplicar esta idea. Al poco tiempo se perdió el control y se multiplicaron las tomas no solo de los campos, sino también de las industrias. La economía colapsó y comenzaron a faltar alimentos y productos básicos. El clima de tensión se agravó con el asesinato del general Schneider, reemplazado por el general Carlos Prats, y por las acciones también de grupos extremos de izquierda, como es el caso del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y de derecha, Patria y Libertad. Pero a esta historia le hace falta el intervencionismo de Estados Unidos. Gracias a los trabajos del investigador Peter Comblow, es posible saber cómo la CIA buscó desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, un gobierno socialista que logró llegar de forma democrática al poder y que fue visto como un peligro tanto por Nixon y Henry Kissinger. Ante esto, financió monetariamente a sus opositores, como es el caso de los partidos políticos, medios de comunicación y también desestabilizó económicamente a nuestro país. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y del Orden lideraron un golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, quien culmina finalmente suicidándose. Para algunos, este accionar fue el resultado del caos imperante, como también la única manera de evitar la consolidación de Chile a una dictadura marxista. Mientras que para otros era el resultado de grupos privilegiados que no veían con buenos ojos las múltiples medidas para acabar con las desigualdades. Tras el golpe, se instaló en el poder una junta de gobierno que instauró el estado de sitio y toque de queda. Lentamente, el poder comenzó a estar centrado en la figura de Augusto Pinochet, quien además de implementar un modelo económico neoliberal cuya principal característica es la privatización, bajo los principios ideológicos del docente de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, favoreció el ingreso de productos importados y además permitió la exportación de productos nacionales al resto del mundo, que en este caso sería el pesquero, forestal y frutícola. Instauró una nueva constitución, que es la de 1980, cuyo principal redactor e impulsor sería el senador y a la vez docente de la Pontificia Universidad Católica, Jaime Guzmán Errázuriz. Sin embargo, en su intento de luchar contra el marxismo, se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos. Muchos opositores del régimen militar fueron detenidos y muertos, mientras que otros fueron exiliados, es decir, condenados a vivir fuera del país. La institución creada para coordinar tales acciones represivas, con la colaboración de otros servicios de inteligencia, recibió el nombre de DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que operó entre los años de 1974 y 1977, para más tarde ser sustituida por otra institución cuyo nombre sería la CNI,
Central Nacional de Informaciones, que operó entre los años del 77 y 1990. Violaciones de derechos humanos que ocurrieron tanto en el extranjero, como es el caso de Estados Unidos y Argentina, como también en nuestro propio territorio nacional. Vulneración de derechos humanos que logra estar concentrado en los informes proporcionados a manos de Vicaría de la Solidaridad, Comisión de Verdad y Reconciliación y Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Sobre este último, durante el año 2011 reconoce un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas. Pero pese a todo ello, en el documental titulado La nostalgia a la luz de Patricio Guzmán, es posible detectar cómo familiares de los detenidos desaparecidos siguen buscando hasta el día de hoy a sus seres queridos sobre la sequedad y la salinidad del Norte Grande. Perdida en el pasado, te busco en lo infinito. ¿De quién serán los huesos que encuentro? En el horizonte descansa mi libertad, pero mi dolor es análogo a lo infinito. Te escondieron más allá de la luz. Yo te busco, mi estrella perdida. Solo encontré tu zapato con tu pie adentro. En esto transformaron tu sonrisa. Nos reencontramos y al fin acepté que estabas muerta.